Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Hoy, como todos los días, como todos los lunes, a esta hora, pues vamos a comenzar nuestra clase de sistema operativo, pero hoy es especial porque vamos a contar con un profesor invitado de la Universidad de Lima, Perú. Él nos va a dictar nuestro tema Socket y comenzamos la clase, pues de mi parte, siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches, profesor, ¿cómo le va? Buenas noches, profesor. Ante todo, Eh, agradecerle el eh, profesor Einer la, López. sí, ante todo agradecerle la deferencia, la oportunidad de poder participar en esta actividad conjunta. También esperando de que su, su, la cortesía que también usted va a tener para con nuestro curso, pues sea igual de provechosa. De por sí es una nueva experiencia y esperemos que salga lo mejor posible. Chicos, muy buenas noches. Daniela, Juan, Aymar, Luis, Osnaider, Steven. Espero que se encuentren bien. Sobre Cristian acaba de todo, llegar. Cristian, buenas noches. Sobre todo manteniéndonos en salud, que es lo más importante en estos momentos. Y bueno, aquí vamos a compartir esta sesión hablando un poquito sobre los sockets. Vamos a ver algunos ejemplos, algunas actividades prácticas. Bueno, digamos que profesionalmente hablando, yo soy formado en ingeniería eléctrica y luego llevé algunas especializaciones en telemática e ingeniería de sistemas. Entonces, mi carrera profesional comienza con asistencia a usuarios, helpdesk, luego asistente de laboratorio. Tengo la oportunidad de interactuar con servidores basados en Solaris, en IRIX, en Windows. Y la afición por la parte de Linux, pues digamos que me quedó, puesto que desde el año 2010 hasta el día de hoy me dedico a infraestructura de redes, infraestructura de comunicaciones. Linux o Unix en todo caso también forma parte de mi día a día. Existen muchos servicios que se implementan con sistemas que están basados en estos sistemas operativos. Por ejemplo, una solución Checkpoint tiene un sistema operativo denominado Gaia, pero este sistema Gaia, por ejemplo, es, digamos, un port de Red Hat Enterprise. Entonces, existen oportunidades en las cuales se interactúan con los sistemas operativos. Y claro, siempre queda un poquito la experiencia relacionada con los comandos. Bueno, sin, sin ir en mayor detalle, pues vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. ¿Ok? Vamos a ver por aquí. Lo que vamos a revisar es un tema, digamos, mixto, en el sentido de que los procesos también tienen de alguna forma la necesidad de transferir mensajes utilizando red. Entonces, digo que es un tema mixto porque no solamente involucra la comprensión de los procesos, sino también involucra entender algunos mecanismos de comunicación. Entonces, dentro de ese enfoque, dentro de ese marco, es como se sitúan los sockets. Vamos a tener como contenido lo siguiente. Vamos a brindar una pequeña introducción a lo que es la comunicación en red. Vamos a hacer una diferencia entre modelo OSI y el modelo TCP/IP de forma bastante, digamos, resumida, orientado a lo que necesitamos. Vamos a definir entonces qué cosa es un socket, cómo funciona y también definir los dos tipos principales de sockets que están ligados a un par de protocolos que quizás nosotros ya conocemos. Eh, a modo de ejemplo, vamos a revisar una demo relacionada con la forma como se implementa un socket, pero utilizando un protocolo denominado TCP. ¿Ok? Porque este sería, en este caso, un tipo de socket orientado a la conexión, como vamos a revisar posteriormente. Entonces, la historia comienza así. Eh,
Más o menos en los años 70 se establece este modelo de comunicación. Entonces, este es un modelo en el cual se involucran una serie de protocolos que se encuentran clasificados por capas. Entonces, tenemos cuatro capas. Tenemos la capa de interfaz a red, la capa Internet, la capa de transporte y la capa de aplicación. Eh, con la finalidad de establecer soluciones relacionadas con arquitectura de red, estandarizar la parte de diagnóstico, elaborar mejores diseños de dispositivos que puedan, sobre todo, interoperar, es que aparece un nuevo modelo, que sería el modelo OSI. El modelo OSI es un modelo de 7 capas, es un modelo más segmentado. Entonces aquí existen unas equivalencias. Por ejemplo, en la capa de acceso a red o interfaz de red, este tendría su equivalencia en estas dos capas. La capa uno, que es la capa física, y la capa 2, que es una capa denominada de enlace de datos. La capa Internet tiene un nombre diferente en el modelo OSI, que sería la capa de red. La capa de transporte mantiene su misma denominación, mientras que la capa de aplicación del modelo TCP/IP va a tener su equivalente en tres capas del modelo OSI: sesión, presentación y aplicación. En medio de ello, podemos tener diferentes formas de comunicación. Entonces, esta forma de comunicación que involucra el empleo de reglas se va a denominar protocolo. Es una forma mediante la cual nosotros nos vamos a ir entendiendo. Por ejemplo, el aprendizaje del idioma español. Nosotros, si bien es cierto, lo vamos aprendiendo con la práctica, en la medida que nosotros vamos creciendo, también llega un punto en el cual, pues, nosotros comenzamos a adquirir reglas gramaticales. Ahí entendemos cuál es la formación de oraciones que nos permiten a nosotros entendernos. Imagínense ustedes si es que nosotros comenzamos a explicar la clase en alemán o en hebreo. Entonces, las reglas de comunicación cambian, son diferentes. Necesitamos todos estandarizar el idioma para poder tener una sesión fluida. Entonces, ese es el propósito también de los protocolos. Eh, un punto importante es el que les voy a citar a continuación. Vamos a presentar acá a un amiguito que tenemos por aquí. Sería nuestra pizarra. ¿Ok? Cuando yo voy a entregar, o cuando una empresa, hacemos una compra en internet y se nos va a entregar el paquete, pues este paquete, esta compra, tiene un determinado destino. Asumamos por un momento de que nosotros vivimos en un edificio. Entonces, no basta con brindar la dirección del edificio. También tenemos que ser un poquito más específicos, ¿ok? Un poquito más específicos. Por ejemplo, indicar que vivimos en el apartamento 201, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, nunca faltan algunos vecinitos poquito chismosos que están al tanto de todo lo que va sucediendo en el edificio, ¿ok? Y es por eso que lo ponemos así en color rojo, indicando de que está advertido de la llegada de un encargo para nosotros. Siempre existen y son inevitables. Bueno, ¿y eso qué cosa tiene que ver con nuestro tema? Así como nosotros necesitamos especificar claramente nuestra ubicación, nuestras coordenadas, pues para que dos aplicaciones, para que dos procesos remotos se puedan conectar, requieren de dos elementos. El primero vendría a ser una dirección IP y el segundo vendría a ser un puerto. ¿Ok? Vendría a ser un puerto. Entonces, estos dos elementos van a ir de la mano. ¿Qué más? Existen algunos elementos que se encuentran por aquí y que son elementos representativos de cada una de estas capas. Si nosotros nos concentramos por un momento en el modelo OSI, pues vamos a tener una visión un poquito más disgregada.
Veamos, cuando nosotros transmitimos información, no la transmitimos de golpe. Necesitamos establecer ciertas pausas, ¿ok? Esas pausas a su vez también terminan definiendo que la información se va brindando por partes. Esas partes que constituyen la información completa se van a denominar PDUs. Entonces, para cada una de las capas que yo tengo por aquí, ¿ok? Existe un PDU representativo. Si nosotros vamos a la capa de sesión, presentación y aplicación, pues el PDU que le representa es del dato. Si yo voy bajando, ¿ok? Observen ustedes, vamos a anotarlo por acá, de que las capas tienen una numeración. Entonces, vamos a anotar la numeración. La capa física vendría a ser la capa número 1. ¿Ok? La capa física es la número 1. Mientras que la capa de aplicación vendría a ser la número 7. ¿Ok? Lo cual significa de que la capa de presentación sería la número 6, la de sesión es la número 5, transporte, lo vamos a anotar acá para que sea un poquito más evidente. La de transporte va a ser la número 4. Ok, perdón, error de dedo. Vamos a ver por acá. Número 4. Ahí está. Luego la capa de red vendría a ser el número 3. ¿Ok? Mientras que la capa de enlace de datos, es el número 2. Vamos por acá. Listo. Ok. Entonces ya tenemos numeradas nuestras capas. ¿Ok? Es el siguiente. Ya hemos dicho de que el PDU representativo de las capas 5, 6 y 7 es el dato. El PDU representativo de la capa de transporte es el segmento. El PDU representativo de la capa de red es el paquete. Mientras que el PDU representativo de la capa de enlace de datos es la trama o frame. ¿Ok? En algunas bibliografías le dicen marcos. Entonces, podría existir algún tipo de confusión. Por eso les nombro estas tres acepciones. Mientras que al momento de pasar por un medio de transmisión como cobre, fibra o ondas electromagnéticas, utilizando el aire, pues entonces ya estamos utilizando transmisión de bits. ¿Cómo es que se conforman estos PDUs? Cuando ustedes, por ejemplo, llegan a la época de Navidad, a veces quieren o tienen el detalle de brindarle un presente a un ser querido. Por ejemplo, ustedes compran el regalito, ¿ok? Vamos a verlo por acá. No, vamos a ver por acá. Ya. Ustedes van a comprar su regalito, ¿ok? Ahora, a ese regalito le van a hacer una modificación. Le van a añadir un papel de regalo. Y claro, como ustedes quieren tener un mejor detalle con esa persona especial, pues entonces van a colocarle dentro de una bolsa con un moñito. Y para protegerlo, toman taxi, lo llevan en el carro, le van a colocar una bolsa más grande, adicional. Esta serie de capas que van envolviendo el regalo, técnicamente hablando a nivel de red, se puede interpretar como algo denominado encapsulación, con una diferencia. Yo no voy a aumentar capas o bolsas. Lo que yo voy a hacer es ir aumentando algo que se denomina cabecera o header. Me explico. Fíjense, tengo la misma representación. Tengo el dato. El dato baja desde la capa 7 hasta la capa 6, llegando a la capa 5.
Cuando a este dato de capa 5 yo le aumento su respectiva cabecera en capa 4, voy a formar un segmento. Cuando yo tengo la cabecera con el dato, al tener este segmento, pues voy a bajar a la capa inferior, donde le voy a incrementar una dirección IP origen y una dirección IP destino. Eso me va a conformar el paquete. Sigo bajando. Este paquete, vamos a colocarlo por acá. Esto ya vendría a ser segmento. ¿Ok? Esto ya es segmento. Ahora, este paquete se le incrementa otra cabecera, mínimamente se le incrementa una cabecera, ¿ok? Y va a formar en capa 2 algo que se denomina trama, frame, o como dijimos también, marco, ¿ok? Ahí está. Lo que no hemos dicho en este momento es qué es lo que contiene esta cabecera. Entonces, la cabecera de capa 4, ¿ok? La cabecera de capa 4, es decir, de la capa de transporte, contiene lo que se denominan números de puerto, que en este caso se les puede definir como un número de proceso. Eso lo vamos a ver dentro de un rato. Entonces, a nivel de capa 4, yo voy a tener puerto origen, puerto destino. De esa manera se conforma la cabecera de capa 3. Está conformada por la dirección IP de origen y la dirección IP de destino. Mientras que la dirección, o perdón, la cabecera de capa 2 se conforma por la dirección MAC destino y la dirección MAC origen. ¿Cómo hallo esos elementos en mi host? Esos elementos los hallo de la siguiente manera. Pueden cargar, por ejemplo, una ventana de CMD en su máquina Windows. Cargan una ventana de CMD y van a digitar el comando ipconfig espacio /all. ¿Ok? Entonces por acá ustedes digitan el comando ipconfig espacio /all y van a obtener esas dos características. ¿Dónde se encuentra la dirección IP? Aquí. IP versión 4. ¿Dónde se encuentra la dirección MAC? Se encuentra aquí. Esta. Observen ustedes la diferencia que existe entre una dirección de capa 3 y una dirección de capa 2. En la dirección de capa 4 se utilizan 32 bits, mientras que en la dirección de capa 2 se utilizan 48. ¿Ok? Entonces, en términos prácticos, ¿cuál de estas dos direcciones podría ocupar más memoria? Pues una dirección de capa 2. Si hablamos de IP versión 6, entonces esta es una dirección que ocupa 128 bits. ¿Ok? Bueno, esa ya es una historia diferente. No vamos a entrar a abundar en detalles con respecto a ello. El hecho es de que cada elemento que se muestra en la ejecución de este comando, pues me puede brindar información relacionada con cada una de las capas inferiores del modelo OSI, sobre todo las que estén relacionadas con las capas 2 y 3. La capa 2 sería enlace de datos, la capa 3, capa de red. Hasta aquí, ¿alguna duda, consulta, pregunta? Ahorita soy un poquito limitado con el chat, así que si quieren preguntar algo, entonces por favor me indican, me conversan y trato de resolverle su duda. Igual, si lo escriben, yo te lo informo. Ok, Dale, Nino. Nino quiere Disculpe, preguntar. profesor. Usted ¿qué hace un tal? momento habló de que el paquete que llega a una persona es como un paquete llegando a un apartamento y que Sí, siempre hay un vecino chismoso, entre comillas, que ajá, está observando. ¿Cómo podemos ajá. hacer nosotros para evitar o para cubrir o para evitar la información, que el vecino obtenga esa información?
Bueno. teniendo en El cuenta... vecino, ya. La analogía del vecino chismoso hace referencia a que nosotros podemos insertar dentro de la red una herramienta o un elemento denominado sniffer. ¿Ok? Ese es el propósito de la analogía del vecino chismoso. Pero también es cierto de que existen vecinos que nos pueden querer hacer daño. Entonces, en ese caso, necesitamos agenciarnos de medios de protección, como por ejemplo antivirus, antimalware, de repente un firewall personal. Si hablamos de entornos corporativos, pues entonces necesitamos una solución de firewall perimetral que vaya acompañado de otros elementos, como por ejemplo un IPS, un detector de intrusos, o un firewall también a nivel de aplicaciones. Pero el ejemplo en específico trata sobre la presencia de un sniffer, que justamente nosotros vamos a revisar su uso y cómo es que este funciona. ¿Sí? Ok. Y también le quería preguntar que si lo de las cabeceras es lo que da mayor seguridad al momento de trasladar una información, un archivo. Bueno, a ver, en este caso, al momento de indicar la presencia de las cabeceras, pues se hace referencia a la forma como es que cada PDU se conforma. Ahora, si es que nosotros queremos introducir algún componente de seguridad, pues efectivamente esas cabeceras son elementos de juicio para poder filtrar datos. Por ejemplo, un firewall común y corriente, pues puede filtrar puertos, así como también puede filtrar direccionamiento IP. A nivel de equipos de comunicación, se puede asegurar de que la máquina que ocupa un determinado puerto, pues, digamos, se conecte constantemente en ese puerto y no haya ningún cambio. Son, digamos, unas configuraciones le dicen Sticky MAC, en las cuales el equipo de comunicación memoriza la dirección de capa 2, o memoriza la MAC address. Entonces, dependiendo del tipo de dispositivo, sí se pueden tomar estas cabeceras como elementos de juicio para establecer medidas de seguridad. Ok, muchas gracias. De nada. Disculpa, Jainer, muchachos, esto que estamos viendo aquí, pues los protocolos, como la clase anterior, yo se los di somero. Ustedes van a aprender bastante más a profundidad cuando vean la siguiente materia de esto, que es redes 1, o sea, lo que es el modelo OSI, el modelo TCP/IP, lo vamos a ver a más detalle en redes 1. Por si acaso algún término les queda así como que de pronto no lo comprendieron. Igual pueden preguntar, pueden alzar la mano si no comprenden un término. Gracias. Ok, entonces continuamos por acá. Bueno, cuando hablamos de TCP/IP como una suite de protocolos, entonces tenemos una colección de ellos por cada capa. Entonces, si por ejemplo hablamos de capa 3, que es la capa Internet, que sería lo mismo que la capa de red del modelo OSI, pues tenemos aquí algunos protocolos que nos podrían resultar conocidos. Por ejemplo, IPv4, IPv6. Habíamos dicho que IPv4 tiene 32 bits, o permite almacenar 32 bits. IPv6, 128. NAT, ¿qué cosa es? Es un protocolo que permite trasladar o traducir una dirección IP privada a una dirección IP pública. ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, el uso de protocolo ICMP. Por ejemplo, cuando ustedes, vamos a ver acá, CLS, cuando llega un ping -T,
por acá, cuando hago un ping "-t" hacia el DNS de Google, lo que yo estoy haciendo es el uso implícito de un protocolo denominado ICMP versión 4. ¿Ok? Ahora, para que todos nosotros podamos salir hacia el exterior, es decir, tengamos comunicación con el exterior fuera de nuestras casas, pues entonces tenemos algunas alternativas. La alternativa más directa es el empleo de un router. El router tiene como misión interconectar redes y existen entonces algunos mecanismos mediante el cual el router toma su decisión. La primera es elaborar una configuración fija denominada ruta estática. Pero a veces las rutas estáticas a nivel administrativo pueden resultar sumamente engorrosas, complicadas de gestionar. Es por ese motivo que nosotros utilizamos o que eventualmente se pueden utilizar los denominados protocolos de routing, aquellos que permiten al router aprender esas rutas con una mínima intervención del administrador. Y existen varios protocolos. Existe, bueno, aquí no se menciona, pero RIP es uno de ellos, el protocolo más básico. El protocolo IGRP o SPF, BGP, AIS, entre otros. Luego tenemos en la capa de transporte, tenemos dos protocolos sumamente conocidos. El primero, TCP, el segundo, UDP. ¿Cuál es la diferencia? Que TCP se va a preocupar porque el paquete llegue de forma ordenada hacia su destino. ¿Ok? Mientras que el protocolo UDP, o es un protocolo que no está orientado a la conexión. Es decir, no, el establecimiento de conexión no forma parte de su comportamiento. Simplemente no hace ningún tipo de verificación. La información se envía constantemente y si se pierde alguno que otro paquete en el camino, pues eso no va a interesar. ¿Ok? Entonces, hay que tener en consideración estos dos protocolos. Como bien dice el profesor, en su curso de redes ustedes van a tener una mayor profundidad en cuanto al comportamiento de estos protocolos de capa 4. ¿Sí? Y en la parte superior, en la capa de aplicación, tenemos diferentes protocolos que están basados en TCP o están basados en UDP. ¿Ok? Por ejemplo, DNS es un protocolo que trabaja con TCP y con UDP de forma indistinta. ¿Ok? FTP, HTTP, Telnet son protocolos que trabajan con el TCP. Protocolos para gestión de red como SNMP trabajan con UDP. Y así, vamos a citar otros ejemplos a continuación. ¿Ok? Profe, déjeme darle un Sí, ejemplo a los jóvenes. Cuando ustedes están viendo una transmisión de YouTube en vivo, ahí se está utilizando el protocolo no orientado a conexión. ¿Qué quiere decir eso? De que a veces ustedes están viendo el video en vivo y hay un salto. Eso es un paquete que se perdió y ahí se está utilizando el UDP en esa transmisión. O sea, es rapidísimo la velocidad de cómo es de enrutamiento. O sea, él es rápido para llegar de un destino a otro, pero en esa rapidez puede que se pierdan los paquetes y es cuando ustedes ven el salto en una transmisión de video o la mayoría se utilizan en vivo. Listo, sí, profe. de nada. Ok, correcto. Lo que dice el profesor ejemplifica claramente el comportamiento de UDP. Entonces, habíamos hablado de lo siguiente, habíamos hablado de la parte de encapsulación. Y así como existe el proceso de encapsulamiento, que significa envolver el regalo de forma sucesiva utilizando varios tipos de envoltorio, ¿qué pasa cuando este presente llega a la persona deseada? ¿Qué es lo que va a hacer esta persona? La persona primero va a sacar la bolsa de plástico. Luego
como no ha llegado al regalo, entonces va a abrir la bolsa con el moñito. Una vez que abre la bolsa con el moñito, va a encontrar de que el regalo también tiene una envoltura, un papel de regalo. Entonces retira el papel de regalo y ahora sí tiene su presente, tiene la información que quería. ¿Ok? Entonces, ese proceso de ir retirando envolturas, lo que para una actividad de comunicación representa retirar cabeceras, se denomina desencapsulamiento. ¿Ok? Entonces, el resumen aquí es el siguiente. Cuando yo voy añadiendo cabeceras, encapsulo. ¿Qué significa encapsular? Añadir cabeceras e ir bajando, ir descendiendo en las capas del modelo óseo. ¿Qué cosa significa desencapsular? Desencapsular significa ir retirando las cabeceras de forma sucesiva, lo que representa subir las capas del modelo óseo. ¿Ok? Entonces, esta lámina justamente ilustra el proceso de comunicación completo. Aquel host, ¿ok? Aquel host que envía la data, lo que está haciendo es, de forma implícita, desarrollar un encapsulamiento. Luego, cuando pasa a bits, se transfiere utilizando el medio de transmisión correspondiente y al momento de llegar al destino se produce la desencapsulación para que el destino pueda entender la información o pueda recibir la información que el origen le ha hecho llegar. Entonces, fíjense que aquí nosotros tenemos dos extremos. Tenemos el remitente, que vendría a ser el origen, y tenemos el destino. ¿Ok? Lo cual representa de que vamos a tener algunos juegos de datos. Por ejemplo, vamos a necesitar la dirección IP origen, así como también el puerto a partir del cual está saliendo la información. Luego vamos a necesitar el IP del destino, así como también el número de puerto al cual está llegando. Aquí en la figurita que nosotros habíamos mostrado del edificio, ¿qué cosa es lo que hemos omitido? ¿Qué cosa hemos omitido? ¿Qué nos falta para poder indicar o para poder representar el proceso de encapsulación con su respectiva desencapsulación? Alguno que pueda responder o no sé si tienen miedo. Lo peor que pueden hacer es quedarse con la duda. Participen, por favor. Exacto. No hay pregunta, como se dice, bueno, al menos a mí me lo comunicaron de esa manera. No hay pregunta tonta. Todas las preguntas siempre contribuyen a aprender. Que si puede repetir, profesor, la pregunta. Claro, en este caso, fíjense ustedes de que nosotros hemos colocado una dirección de destino, ¿ok? ¿Qué cosa me faltaría a mí para poder completar la información? Para de alguna manera tenerla, esta figurita un poquito más completa. O sea, el profesor habla del ejemplo que ustedes están viendo ahí. O sea, como en imágenes, a la persona a quien se le va a entregar los datos Ya. del Digamos sería. que la persona
que a la cual se le va a entregar está representada por esta dirección de destino. ¿Ok? Ok. Pero a nosotros nos faltaría saber de dónde viene El esa origen. encomienda, el origen. ¿Ok? Entonces ustedes en su paquete van a encontrar también una dirección de origen, desde dónde salió ese paquete. Cuando ustedes le hacen un rastreo a ese tipo de encomiendas, ustedes van a encontrar de que salió de tal almacén en tal ciudad. Luego se tomó este avión y llegó a esta otra ciudad. Al final el paquete viaja más que nosotros, pero existe un origen de por medio. Entonces, cuando se quiere transmitir un mensaje, se quiere transmitir información, se necesita siempre los datos de origen y los datos del destino. ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo tengamos presente. ¿Sí? Ok. Ya. Entonces, le habíamos estado conversando sobre, o me hicieron la pregunta inclusive sobre el vecino chismoso. Entonces, como les había adelantado, el vecino chismoso vendría a ser el sniffer. ¿Cómo es que nosotros podemos ilustrar ese uso? Bueno, aquí tengo una maquinita, tengo una máquina virtual. Fíjense de que el, el sniffer vendría a ser una herramienta que una vez instalada permite revisar todos los paquetes que se encuentran, digamos, en la red. No solamente aquellos paquetes que pasan por el sistema de cómputo, en este caso por la máquina virtual, sino por toda la red virtual que se tiene a disposición. Entonces, aquí lo que podemos hacer es lo siguiente, fíjense, este doble clic, vamos a hacer una instalación bastante rápida. En este caso, estos componentes por default están marcados. Eso es lo que nosotros necesitamos para que funcione. Luego, bueno, yo normalmente utilizo el Wireshark, pero no forma, digamos, parte de las herramientas que utilizo constantemente. Hay algunos casos en los cuales sí se me hace necesario, pero no llego al punto de colocar el icono, el Quick Launch en la barra de tareas. Le damos Next. Aquí ustedes pueden personalizar la carpeta destino. Le damos otro Next. Y aquí, esto sí es sumamente importante. Si ustedes dejan esto marcado, lo que van a hacer es instalar la herramienta que permite la captura de los paquetes. ¿Ok? Entonces aquí le damos Next. Este de acá no lo vamos a considerar, es para puertos USB. Y de esa manera se termina. Ahora, no lo he instalado en mi máquina propia porque ya se encuentra allí. Y vamos a revisar un pequeño caso. Mientras se está instalando, vamos a escoger a nuestra víctima. ¿Ok? Entonces, esta víctima la vamos a colocar aquí. Veamos. A ver, cloud. Ya. Fíjense de que yo voy a utilizar el Google Cloud. Cualquier persona que tenga una cuenta de Gmail automáticamente va a poder entrar a cloud.google.com. Claro, digamos que no es del todo directo, porque van a necesitar una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito. No es que ustedes tengan que pagar de forma directa, sino es que Google les brinda un crédito de $300 que vale más o menos un año. Entonces, eh, este cloud o este Google Cloud lo que hace es permitir el despliegue, el aprovisionamiento de una máquina virtual en la nube. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí yo ya tengo una maquinita
pero eso no significa de que no puedo crear otra instancia. Entonces, observen ustedes, vamos a crear aquí una instancia de máquina virtual. Le voy a colocar servidor web. Aquí lo que yo puedo hacer es colocar la región a la cual, en qué región se va a encontrar esta máquina virtual. Yo normalmente utilizo Virginia del Norte, mal no me ha ido. Luego vemos las características de la máquina virtual. Bueno, en este caso son 2 CPUs virtuales con 4 GB. Para mí es más que suficiente. No la voy a poner en producción, es una máquina de prueba. ¿Qué sistema operativo le voy a colocar? Le voy a colocar CentOS versión 7. ¿Ok? El tamaño de disco, 20 GB, tal cual. Le doy seleccionar. Voy a indicarle de que me permita tráfico HTTP y HTTPS. ¿Qué cosa es lo que voy a hacer? Voy a instalar en este CentOS 7 un servidor web. ¿Ok? Básico. Le voy a brindar aquí crear y con eso ya estamos. A ver, un momentito. Seguridad, discos. Me faltó por aquí algo más. No. Este de acá. Ya está. Le voy a dar crear. Y fíjense ustedes de que no necesito el archivo ISO para poder instalar el sistema operativo, sino que al momento de aprovisionar la máquina virtual, la instalación del sistema operativo ya es implícita. ¿Ok? Y no solamente eso, también me va a permitir disponer de una dirección IP pública. Entonces, observen ustedes de que termina de aprovisionarse esta máquina virtual y aquí yo obtengo la dirección IP pública correspondiente. Si ustedes quieren probar, por ejemplo, un ping "-t hacia la dirección IP que se encuentra por acá, 3486.172.154. Si presionan Enter, fíjense, me responde sin ningún inconveniente. ¿Ok? Lo cual significa de que ustedes están comprobando la conectividad con una máquina virtual desplegada en la nube de Google. ¿Ok? Ahora, ¿para qué voy a hacer eso? En ese caso, lo que yo voy a hacer es publicar un servicio web. ¿Ok? Solamente voy a hacer, digamos, 2, 3 comandos y de esa manera ustedes van a poder observar en su navegador el resultado de esa puesta en marcha. ¿Ok? Entonces vamos por acá, fíjense, flecha hacia abajo, abrimos en otra ventana de navegador. Esta es una interfaz que me obliga a utilizar comandos. ¿Ok? Me obliga a utilizar comandos. Entonces, veamos lo siguiente. A ver, para poder completar esto, vamos a ver si es que ya tenemos listo el Wireshark. Ya está. Ahí está. I agree. Aquí le doy install. Y con eso ya debe terminar. Completado. Listo. Como dicen, prácticamente habemos Wireshark. Ok. Mientras termine esta partecita, vamos por acá. Para poder instalar el servicio web, yo tengo que considerar lo siguiente. En CentOS, el nombre del paquete es HTTPD y el nombre de servicio va a variar de acuerdo a la versión de CentOS.
Si es, por ejemplo, CentOS 6 hacia abajo, HTTPD. Si es CentOS 7, CentOS 8 y posteriores, bueno, si es que hubiera un posterior, porque después hay otra anécdota relacionada con CentOS, sería httpd.service. El archivo de configuración se encuentra en esta ruta, mientras que las páginas web yo las puedo colocar en este directorio. Cuando nosotros trabajamos con un servidor web, de forma implícita estamos utilizando el puerto 80. Si implementamos un servidor HTTPS o un web seguro, estamos utilizando de forma implícita el puerto 443. ¿Qué protocolo de transporte? TCP. ¿Ok? Entonces observen ustedes que aquí el número de puerto me dice de que un servidor web va a funcionar por defecto en puerto 80 con protocolo TCP. ¿Ok? Se lee, se entiende de esa manera. Cuando nosotros queremos instalar Wireshark en CentOS o en Ubuntu, estos vendrían a ser los comandos necesarios para poder llevar a cabo tal finalidad. Entonces, ¿qué supone el uso de sudo? Supone de que yo estoy utilizando una cuenta de usuario, ¿ok? Que no es una cuenta, no es un root, ¿ok? Eso es lo que indica. Pero sí, esta cuenta tiene algunos privilegios de administración y los va a ganar cuando se haga uso del sudo. Entonces, fíjense, vamos por acá, sudo yum-y install, o van a disculpar, mi teclado es en inglés, ya está, y install Wireshark, ahí está, contraseña, sistemas. Este usuario no está en la lista de privilegiados, entonces vamos a hacer lo siguiente, logout. Vamos a ingresar directamente como usuario root. Veamos por aquí. Ya está. Aquí, como ya estoy en root, fíjense, cómo me doy cuenta que estoy utilizando usuario root. Dos pistas. La primera, el prompt antes del arroba, me dice qué usuario es el que está utilizando en este momento el sistema Linux. Y también el carácter numeral. ¿Ok? Esas son las dos pistas que me indican de que estoy utilizando este sistema operativo como usuario root. Ahora, si es que no me ubico, no me acuerdo, pues también existe un comando para los amnésicos, que sería who am I. ¿Ok? Entonces, cuando uno pregunta, ¿quién soy yo? El sistema responde, tú eres o estás utilizando la cuenta root. ¿Ok? Entonces, cuando yo utilizo root, en ese momento yo voy a prescindir del sudo, ¿ok? Y me quedo con yum-y, nuevamente la omisión, ya está, -y install Wireshark. Presiono Enter y observen lo que sucede. Mientras va actualizando, les comento lo siguiente. Toda la línea de sistemas operativos basados en Red Hat, es decir, CentOS, Fedora, lo que es el Oracle, el Unbreakable Linux, entre otros, todos ellos trabajan con elementos de instalación denominados paquetes, que en este caso se les denomina RPMs. Entonces, ¿qué sucede con CentOS? Desde versión 6, inclusive me parece que antes, introducen el concepto de yum.
¿Qué es esto? Significa de que existen repositorios publicados en Internet y desde los cuales se hace la descarga e instalación de los paquetes. No necesito un archivo ISO para poder instalar lo que yo necesite. ¿Ok? Entonces, a disposición en Internet se encuentran las últimas versiones. Entonces, fíjense de que de esa manera, ¿qué es lo que hizo? Bueno, lo que hizo fue lo siguiente. Siempre es importante, cuando nosotros inspeccionamos el resultado de un comando, es sumamente importante observar la salida, porque eso a nosotros nos va a dar una pista si es que este comando fue adecuadamente ejecutado o no. Entonces, leyendo la salida del comando, fíjense ustedes de que una de las cosas que hace es resolver dependencias. ¿Qué cosa significa esto? Significa de que el utilitario, el yum, va a descargar aquellos paquetes que se necesitan instalar previamente para que el Wireshark pueda funcionar. Entonces, esos paquetes son estos dos que figuran por acá. ¿Ok? Entonces, se instala el paquete junto con las dependencias necesarias. Cuando termine el proceso de instalación, ustedes van a ver este mensaje, complete. Entonces, eso significa de que se completó satisfactoriamente la actividad de instalación. Vamos a ver si por acá, si no lo encontramos, entonces, es lo que vamos a hacer, lo vamos a llamar. Utilizamos esto, Wireshark, y le ponemos un ampersand. ¿Cuál es el significado del ampersand? Bueno, comenzamos por esto. Gedit es un editor. Fíjense, yo cargo el editor, pero también sucede lo siguiente. Cuando yo regreso a la ventana de terminal, yo digito, por ejemplo, el comando clear y no me va a obedecer. Quiere decir de que este gedit se encuentra en primer plano. Entonces, para poder utilizar tanto el editor como mi ventana de terminal, yo utilizo esto, gedit ampersand. Y observen ustedes la diferencia. Ahora yo puedo digitar comandos. ¿Ok? Entonces, ese gedit ampersand o cualquier comando seguido de ampersand me puede ser de mucha utilidad al momento de querer digitar otros comandos en mi ventana de terminal. Y lo mismo vamos a hacer con nuestro Wireshark. Vamos a ver. No se encuentra el Wireshark. A ver. A ver. Wireshark. Creo que ahora sí. Me faltaba el Wireshark GNOME. Ya está. Ahí está, fíjense. Me faltaba el asterisco. Ahí está. Se instala entonces, no solamente se instalan las librerías que se necesitan junto con la interfaz gráfica. Entonces, al momento de hacer esto, me voy a Internet, Wireshark Network Analyzer, y observen, ahí está. Cuando yo utilizo el Wireshark en una sesión de root, fíjense de que me va a mostrar todas las interfaces que tiene disponibles. La pregunta es, ¿y cuál uso? La que yo voy a utilizar es aquella que se encuentre activa. Y para ello necesito digitar mi comando interfaceconfig, ifconfig. ¿Cuál es la interfaz activa? Esta de acá. ¿Ok? Entonces, esta interfaz es la que a mí me interesa inspeccionar. Esta va a ser, digamos, la puerta para poder revisar todos los paquetes que pasan por esa red virtual. ¿Ok? Y algo similar también va a suceder con la instalación de Wireshark en Windows. Observemos por acá. Fíjense, este es el Wireshark en Windows.
Aquí, bueno, esta es una nueva versión. Le voy a decir que me lo recuerde o lo voy a omitir. Y aquí, fíjense que también necesito obtener un listado de todas mis interfaces. Y eso yo lo voy a lograr mediante el comando ipconfig/all. Entonces, aquí qué cosa es lo que yo tengo. Aquí también tenemos que aprender a leer la información que se nos muestra. Aquí tengo un adaptador Ethernet activo, ¿ok? Este vendría a ser mi conexión activa. Observen ustedes de que en ningún momento tengo una conexión inalámbrica. ¿Cómo hago esto? ¿Por qué no tengo conexión inalámbrica? No tengo la conexión inalámbrica debido a que la he deshabilitado. ¿Ok? La he deshabilitado. Entonces, por eso no se muestra en este reporte. ¿Qué más tengo? Observen de que aquí aparecen interfaces denominadas BMNet 1, BMNet 8. Estas interfaces son creadas por la instalación de VMware. Y de la misma manera, si es que por ahí tienen VirtualBox, pues entonces también les van a salir por lo menos una interfaz virtual adicional. ¿Ok? Ya está. Por acá tenemos interfaz Bluetooth, que en este caso no la vamos a tomar en cuenta. Entonces, en este caso, mi puerta de salida para mi sistema anfitrión, para mi máquina real, es justamente esta, Ethernet. Y es esta de aquí en la que yo seleccionaría. ¿Sí? Hasta aquí, dudas, consultas, preguntas con respecto a la parte de instalación de Wireshark. No, señor. Ya. Entonces, regresamos a esto. Cuando esta interfaz, ¿a dónde pertenece? A ver, seré curioso. ¿Esta interfaz a dónde pertenece o a quién le pertenece? ¿Se recuerdan? Le pertenece al Joom, ¿no? Al servidor web. Eso, le pertenece al servidor web que se encuentra en la nube. ¿Ok? Entonces, veamos, vamos a cargar la diapositiva. Vamos a cargar la diapositiva y vamos a mostrar esto. Aquí. Ya. Entonces, para poder instalar un servidor web, yo tengo que fijarme en el nombre del paquete. En este caso, utilizo lo siguiente: yum-y install httpd. Significado: yum hace referencia a algo que se denomina Yellow Dog Update Manager. Resulta de que esta es una facilidad que permite la descarga de paquetes desde un repositorio, pero no es original, ojo, no es original de Red Hat, sino que la implementó una distribución, digamos, una distribución derivada de Red Hat que se llamaba Yellow Dog. He ahí su nombre. ¿Ok? Ahora, "-y", ¿qué significa esto? Confirmación automática. Install es una opción que permite justamente instalar el paquete. Y a continuación viene el nombre del paquete. ¿Ok? Ojo, que si yo quiero instalar más paquetes, entonces lo único que tengo que hacer es esto. Fíjense que armo una lista de paquetes y esta lista o los elementos de la lista están separados por un espacio en blanco. ¿Ok? Presiono Enter y va a hacer exactamente lo mismo que en mi máquina virtual CentOS. Necesito ser root. Ajá. A ver, si me dice que necesito ser root para completar este comando, ¿me falta o no me falta algo? ¿Qué le añadirían? El ampersand. ¿El ampersand? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ahorita el profesor lo usó antes de cambiar sesión. Observen ustedes este mensajito. Observen este mensaje.
Se necesita sudo, ¿no? Eso mismo, muy bien, excelente. Entonces, fíjense, tecla hacia arriba, invoco el comando anterior, pero si yo quiero irme al inicio, fíjense que hay un par de ayudas. Si yo presiono la secuencia de teclas Control A, me voy al inicio de la línea. Si yo presiono la secuencia de teclas Control E, me voy al final. ¿Ok? Entonces a ustedes eso les puede ayudar al momento de editar sus comandos. Entonces, Control A, sudo, y ahora sí me va a dejar. ¿Sí? Ustedes van a apreciar de que la velocidad de instalación es superior a la que yo tengo en mi máquina virtual. Y aquí aparece el mensaje, complete. Ya está, un solo dolor. ¿Qué más? Ahora lo que yo necesito es, lo mínimo que yo necesito es iniciar el servicio. ¿Cómo inicio el servicio? Utilizo lo siguiente. Sudo, y fíjense el nombre del servicio que se encuentra por acá, httpd.service. Entonces, a ver, cuando trabajamos con CentOS 6 a menos, nosotros utilizamos dos comandos, uno denominado chkconfig y otro denominado service. ¿Ok? chkconfig permite habilitar el servicio y service permite iniciar, detener o brindar el estatus. En el caso de CentOS 7 en adelante, ya no utilizamos ni chkconfig ni service, utilizamos systemctl. ¿Ok? Entonces, en este caso, si yo coloco systemctl start httpd.service y le hago la consulta por el estatus, fíjense, me dice de que se encuentra en ejecución. ¿Ok? Aquí me aparecen una serie de instancias del servicio. ¿Ok? Me aparecen instancias del servicio, lo cual me indica de que en este momento está siendo ejecutado. ¿Ok? Ahora, es importante anotar siempre las direcciones IP de todos los elementos que vamos conectando a nuestra red. ¿Ok? Porque eso nos va a permitir hacer pruebas rápidamente. ¿Ok? Entonces, este de aquí vendría a ser nuestro servidor web. Vamos a ver. Ya. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cargar una ventana de navegador. ¿Ok? Vamos a cargar una ventana de navegador y vamos a digitar lo siguiente. http la dirección IP, fíjense, la dirección IP externa del servidor web. Fíjense ustedes de que existe una dirección IP interna y una dirección IP externa. Lo que yo estoy haciendo para todos nosotros, para nuestra clase, es invocar a la dirección IP externa. Presiono Enter y les debe de salir esta paginita de prueba. ¿Ok? Esa es la paginita de prueba que les debe de salir. Si alguno tiene la curiosidad, lo puede hacer en este momento. ¿Ok? Para que ustedes no piensen de que estoy haciendo referencia a algo que ya existe, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver por acá. var ppwhtml. A ver. Primero voy a digitar los comandos necesarios y luego les indico qué cosa es lo que hice. Echo. A ver.
Ujú. Veamos. Listo. Ahora, quienes hayan cargado esta página, ahora pueden hacer un control F5. Fíjense. ¿Qué cosa es lo que hice? Lo que hice fue colocar un texto en un archivo denominado index.html. Y lo hice de esta manera. Fíjense, por acá. Primero, habíamos hablado nosotros de que nuestro servidor web tiene dos ubicaciones especiales. La primera es la configuración y la segunda es la ubicación de las páginas web, pero ojo, por default, ¿ok? Por defecto, porque existe una opción en Apache Web Server que se llama Document Root y ahí es donde yo puedo alterar la ruta, ¿ok? Entonces, ahí, por ejemplo, puede ser una oportunidad para cambiar el comportamiento del servicio. ¿Y a dónde quiero llegar? De que no necesariamente tenemos que implementar los servicios tal cual. Podemos cambiar la ruta, podemos ir hacia un directorio o una partición alternativa. ¿Qué pasa si es que un atacante llega y toma el control de su servicio web? Lo primero que va a hacer es dirigirse a var www.html. Es lo que yo haría. Comenzaría a explotar las opciones de los servicios por defecto. Entonces, esa sería una observación. ¿Qué más? Ya, entonces aquí, observen. La ubicación de la página web se encuentra en var www.html. Entonces, ¿qué cosa es lo que hice? Me fui al directorio correspondiente, donde se alojan las páginas web. Segundo, me he creado un archivo en blanco con touch denominado index.html. ¿Por qué este nombre en especial? Porque es el que el Apache Web Server busca para poder publicar. Si no lo encuentra, entonces aparece esa paginita de prueba 1, 2, 3. ¿Ok? Intenté, intenté colocar este mensaje, intenté añadir el mensaje en el archivo, pero me apareció este mensaje que dice permission denied, que significa de que necesitaba emplear sudo, ¿ok? Pero también hay un problema, permission denied. Entonces, ¿qué cosa es lo que hice? Edité el archivo, ¿ok? Edité el archivo e inserté manualmente el mensaje. Y eso es justamente lo que ustedes han observado por aquí. ¿Ok? De esa manera se refleja el cambio. Bueno, ahora sí, estamos listos para hacer lo siguiente. Cargamos entonces esto. Ahorita ya tengo activo el Wireshark. Ahorita se encuentra capturando paquetes. Entonces, lo que yo voy a hacer es esto. Control F5, control F5 varias veces, ¿ok? Y lo voy a detener, ¿ok? Lo voy a detener. Un ratito, ojo, cuando ustedes utilicen el Wireshark, pues hagan sus pruebas, digamos, en el menor tiempo posible, porque todos estos paquetes se van acumulando en memoria. Y si su máquina no tiene suficientes recursos, puede llegar un momento en el cual este Wireshark colapsa. Y no solamente colapsa el Wireshark, sino también su máquina completa. Ya nos ha sucedido. Una vez haciendo un trabajo de madrugada, un trabajo de diagnóstico, dejamos una laptop con el Wireshark ahí rondando. Ahí estaba dando vueltas y vueltas y vueltas el Wireshark. Nos olvidamos del Wireshark como 3 4 horas. Cuando regresamos para revisar la máquina, ya no daba ni para adelante ni para atrás. No se pudo grabar ni un solo dato.
Tuvimos que apagar la máquina y volver a iniciar el proceso de captura. Pero ahora sí un experimento controlado, siempre al tanto de qué cosa es lo que necesitamos. Bueno, entonces, observen ustedes de que en un ratito se ha generado un montón de información. El asunto es por dónde empezar. Bueno, ¿qué tengo de dato? El dato lo tengo acá. La dirección IP, destino. Entonces lo que puedo hacer es utilizar algo denominado filtro. Entonces, para poder filtrar, utilizo ip.addr igual a esto. Veamos. 154. Y por aquí me quedo con la dirección IP. Presiono Enter y fíjense lo que sale. ¿Ok? Pero profesor, fíjese, aquí está saliendo ICMP. ¿De dónde está saliendo eso? Ah, eso sale de aquí. Fíjense, el pin continuo. El pin continuo utiliza ICMP. Este HTTP, ¿de dónde sale? Ah, de todas las veces que puse control F5 a este servidor. Entonces, extrayendo esta información, observen ustedes lo que me bota el Wireshark. El Wireshark me bota información de tres cosas. Me bota información de capa 4, ¿ok? De capa 4, me muestra información de capa 3, y me muestra información de capa 2. Fíjense ustedes que la información de capa 4 tiene que ver con puertos. La información de capa 3 tiene que ver con direcciones IP. Y la información de capa 2 tiene que ver con MAC address. Más aún, observen ustedes de que aquí existe un origen y existe un destino. Y dado de que el protocolo es TCP, pues también existe una devolución. ¿Ok? Existe una devolución. Entonces, de esa manera, nosotros podemos identificar el tráfico que pasa por en este caso, por mi máquina, por mi laptop. ¿Ok? Algo similar ustedes pueden hacer desde la máquina virtual. Si yo quisiera utilizar esto, sistemas, veamos, voy a aprovechar primero en cargar esto. Voy a cargar el Firefox. Y fíjense que voy a tener una salida más o menos similar. ¿Ok? Digo más o menos similar porque en este caso es una máquina virtual. Es un elemento distinto al de la máquina real. ¿Ok? Ya está. Entonces aquí, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? Voy a iniciar la captura en este paquete. Perdón, en esa interfaz. Ahí está. Fíjense. Aquí también obtengo la respuesta. Control F5 un par de veces y aquí detengo. Fíjense la salida generada. Puedo hacer acá también el mismo filtro. Voy a copiar por acá y voy a pegar por acá. Ahí está. Fíjense que yo tengo paquetes de ida y de vuelta. ¿Ok? Tengo una salida más o menos parecida. La diferencia está, fíjense, por el número de orden del paquete. ¿Ok? El número de orden del paquete, que aquí viene en un ordinal menor. ¿Y por qué aquí tenemos una línea 6325? Lo que pasa es que por mi máquina real pasa una mayor cantidad de tráfico o se generó más tráfico. Por ejemplo, este ICMP con el cual yo la verdad me había olvidado, no contaba con él. ¿Ok? Entonces, sea en Linux o sea en Windows, mi salida va a tener exactamente la misma presentación. ¿Ok? Aquí les dejo el comandito que me sirve para poder
para poder instalar Wireshark en Ubuntu. Bueno, aquí, para evitarnos inconvenientes, le vamos a colocar al final asterisco y lo mismo en Ubuntu. ¿Ok? La versión corregida se las voy a enviar al final de clase, genero los archivos correspondientes y se los envío, porque en el original aquí he omitido un par de caracteres. ¿Ok? Listo. Ejecuto y ya hemos observado el resultado. Ya saben, muy importante, ¿cuál es mi dirección IP? Es bastante importante reconocer cuáles son mis parámetros de red. ¿Ok? Porque eso me define quién es origen, quién es destino. ¿Ok? Listo. Para finalizar, nuevamente recordando de que la dirección IP se puede obtener mediante el comando ifconfig. Ojo, ifconfig en CentOS y por default ip-address en Ubuntu. Para poder utilizar ifconfig en Ubuntu, yo necesito instalar un paquete denominado net-utils. ¿Ok? Entonces, a pesar de que ambos son Linux, existen algunas diferencias que son necesarias, creo yo, comentarlas. ¿Ok? Hasta aquí, dudas, consultas, preguntas. Todo bien, jóvenes. Al parecer, entonces, por mi lado, ninguno. Ok, Daniela, qué bueno. Ok, entonces, nos damos una pausa, 10 minutos, ¿puede ser? Claro. Ya, entonces nos damos una pausita de 10 minutos y lo siguiente ya es revisar qué cosa es un socket. Entramos de lleno a nuestro tema y vamos a ver un ejemplo de programación en Java. Vamos a crear un socket en Java. Vamos a ver que existen una serie de librerías que nos facilitan la creación de un socket. ¿Ok? Listo. Listo. Entonces, 8 Volvemos y en 10 10, minutos. regresamos. Permiso. Claro.